Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar esta nueva sesión de formación o esta charla técnica que va a ser la última de este año por parte nuestra, por parte de Bitmap, la plataforma. Queríamos agradeceros a todos la participación que habéis tenido durante todo este año. En total hemos sido más de 1.100 participantes durante el año. Creo que es un éxito rotundo, así que daros las gracias porque vosotros sois también parte activa de este éxito. Hoy estamos en un sitio muy especial para nosotros, estamos en la fábrica de Pladur y vamos a hacer una formación sobre un nuevo sistema que yo creo que os va a ayudar mucho de cara al futuro. Es un sistema bastante novedoso y que seguro que le vais a sacar partido. Recordaros, como siempre, que para nosotros es fundamental que nos deis vuestro feedback al final de la formación. Y nada, os dejo ahora ya con Raquel, que va a ser la persona que va a estar junto a mí ahora al principio. Y luego más adelante estaremos con algún compañero suyo también, con Carlos y con Fernando. Y nada, Raquel, todo tuya la presentación. Te voy poniendo, si quieres, la Perfecto. presentación. Muchas gracias a todos y gracias también a Bitmap, la plataforma, por darnos la oportunidad de presentaros este nuevo sistema de techo continuo Pladur Neo, del que vamos a hablar hoy. Como podéis ver, hoy vamos a hablar de qué son los techos Pladur Neo, también veremos información en detalle de los sistemas. Veremos el proceso de instalación paso a paso y habrá parte práctica que mi compañero Carlos, con el que luego estaréis viendo toda esta parte práctica del paso a paso. Hablaremos para cerrar un poquito del lanzamiento, de cuándo estará disponible y por último cerraremos con un breve resumen. En cuanto a qué son los techos Pladur Neo, los nuevos techos Pladur Neo es una nueva innovadora forma de construir techo continuo que va desde las prestaciones más básicas hasta las prestaciones más exigentes, las más altas prestaciones. Es un sistema para construir techo continuo basado, como veis en la imagen, en una estructura doble de perfilería al mismo nivel, que vamos ahora a ver en detalle. Y también es una forma más sencilla de instalar, con el método de encaje patentado clic-clac, que vamos a hablar y lo oiréis muchas veces durante la presentación y lo veréis en directo, de este nuevo sistema de techo continuo. Raquel, comentabas que es un sistema patentado. ¿Esto significa que solamente vosotros podéis distribuir este sistema? Sí, eso es. Vale. Tiene este método de encaje entre estructura primaria y secundaria, que vamos a ver luego más adelante también en la parte práctica, está patentado, con lo cual significa que durante ciertos años, un periodo, esa patente está vigente. En definitiva, ¿qué es Pladur Neo? Es una amplia gama de soluciones certificadas que cubre, que veremos ahora en la parte de sistemas, innumerables sistemas que dan pues aislamiento acústico, resistencia al fuego, resistencia mecánica y la combinación de varias de ellas entre sí. Como veis aquí, este es nuestro nuevo sistema de techo Pladur Neo, que vamos a hablar y introducir un poquito a vista de pájaro, pues en qué consiste. Si veis aquí en vertical, pues tenemos la estructura secundaria, que ahora veremos los productos todo en detalle. En horizontal, señalado con flechas moradas, la estructura primaria. Y bueno, y en el perímetro pues tenemos todo el perfil perimetral que ahora vamos a ver uno por uno, paso a paso. En cuanto a la estructura primaria, está formado por los perfiles primarios Pladur Neo P48, que como veis os sonará un poquito la morfología, los perfiles de ala ancha de 45 milímetros. Tienen perforaciones, que es lo más importante en el alma, que hacen que se pueda realizar esa conexión entre sí, entre el entramado de estructura primaria y secundaria. Las perforaciones están cada 400, 600 y 450 milímetros disponibles. 400 y 600 para placas de ancho 1200 y 450 para placas magna, que eso todo lo recalcaremos a lo largo de la presentación y en la parte práctica también pararemos y hablaremos más en detalle. En cuanto a la estructura secundaria, está formado por secundarios Pladur Neo, que están disponibles en longitud 1000 y 1200, que son los que veis aquí en la imagen en vertical. Y como veis, pues también os sonará un poquito a la estructura de los T45, pero como novedad, por los dos extremos que tienen, uno de ellos es el que llamamos boca, que tiene la hendidura, el que estoy señalando ahora mismo,
y otro en forma de abanico que hace que se pueda el entramado de secundarios pues conectar entre sí a través de la perforación del perfil primario. O sea, con estos perfiles realmente no necesitamos una pieza de empalme, sino que lo que se unen es unos con otros, ¿verdad? Esos Ok. van conectados entre sí y no se necesita pieza de empalme. Si veis aquí tenemos un breve vídeo de esta conexión para que podáis ver el encaje, lo que llamamos clic-clac, que si habéis visto encaja la boca pues en las dos pestañas que tiene la hendidura del perfil primario y luego el otro extremo del secundario pues termina realizando esa conexión. Esto lo vemos luego, ¿verdad? En el montaje. Sí, eso es, lo vamos a ver luego en el montaje con más calma. Luego, en el perímetro, como hemos dicho, sonará también en forma de canal con ala ancha de 47 milímetros y también perforaciones que luego van a servir de pieza de empalme. Por eso tiene esas perforaciones, que aquí no me paro mucho porque se va a ver en la parte práctica. En cuanto a piezas de cuelgue Pladurneo, pues contamos con tres, la pieza de cuelgue regulable y la pieza de cuelgue pequeño plenum, que son para colocar con tuerca y contratuerca, que se puede nivelar incluso cuando la estructura está ya montada con una llave. Y bueno, la pieza de cuelgue roscada, que va directamente a rosca pues para todos los gustos. La de pequeño plenum para plenum inferiores a 15 centímetros. Luego también esto lo veréis en la parte práctica, por eso pasamos un poquito más rápido. Incluidos dentro de las cajas de piezas de cuelgue Pladurneo o piezas de suspensión van los tornillos reforzados que, bueno, que van a ir incluidos en estas cajas y al final pues son un poquito más reforzados, digamos, para hacer un correcto, para fijar la pieza con el ala del primario. ¿Cuántas suspensiones vienen por caja? ¿Cuántos dices tornillos? No, Vienen suspensiones. 50, vienen 50 50 en suspensiones. cada caja, eso es. En cuanto a la instalación, aunque luego lo vais a ver con mi compañero Carlos mucho mejor en la parte práctica, pero los sistemas Pladurneo tienen una particularidad y es que las placas se montan en dirección perpendicular a los primarios. Esto quiere decir que los secundarios que tenemos de 1000-1200 pues son múltiplos, coinciden con múltiplos de longitudes de placa, que en caso de 2 metros, placas de longitud 2 metros y 3 metros, pues utilizaríamos secundario de 1000 y para placas de 2400, pues secundario de 1200. Como veis, pues tenemos múltiples placas que se pueden combinar y dimensiones para dar pie a ese abanico de sistemas para cubrir pues todas las necesidades. Realmente podríamos utilizar cualquiera de vuestras placas para hacer el techo, por lo que veo, según las placas Pladur. Sí, eso es. O sea, cualquier placa de la gama es válida para este techo. Sí. Y en cuanto vamos a ahondar un poquito más en la parte de sistemas, y vemos que Neo al final, todos los sistemas Neo han sido diseñados para optimizar la colaboración de todos sus elementos y tener excelentes resultados pues, en resistencia mecánica, resistencia al fuego, aislamiento acústico, absorción acústica e incluso la combinación de varios de ellos entre sí. Tenemos pues desde los sistemas, como hemos comentado antes, más básicos hasta los de más altas prestaciones. Pues con placa Ultra LTEC ligera, pues hasta un 25% de ahorro en cuanto a peso de placa en la instalación. O incluso podemos ir a distancias de 1,45, incluyendo incluso en el arranque, que podemos arrancar a 2/3 en vez de 1/3, que todo esto lo vamos a ver más en la parte de instalación por su diseño reforzado. Pues también, como hemos hablado antes, como tenemos múltiples sistemas con placas pues de resistencia a la humedad, absorción acústica, aislamiento acústico, resistencia al fuego, que ahora lo vamos a ver un poquito los principales destacados. En sistemas de resistencia al fuego tenemos EI 120 con dos placas de 25 magna. También contamos con EI 90 con dos placas de 18 magna. EI 60 con dos placas 15F y dos placas 15 Omnia. Y EI 30 con dos placas 13N. Con lo cual pues tenemos ese abanico de soluciones en resistencia al fuego, certificadas con ensayos. También importante comentar que los ensayos de los techos Pladurneo son válidos con lana y sin lana, han sido ensayados con lana y sin lana. ¿Esto qué quiere decir? En un ensayo de resistencia al fuego, al final, pues ensayarlo con lana es la situación más desfavorable por la transmisión de calor.
y los techos Pladurneo han sido ensayados así para que sus resultados pues, sean extrapolables para las dos casuísticas. Como veis, hemos visto pues, un breve vídeo del ensayo, de uno de los ensayos realizados. También los techos Pladurneo se comportan muy bien, tienen muy buen comportamiento acústico y podemos ganar hasta 3 decibelios utilizando la estructura de perfilería de Pladurneo frente a, por ejemplo, otra solución similar con estructura sencilla T45 como vemos en la tabla. Y esta mejora de 3 decibelios pues, también es porque podemos distanciar más los cuelgues y eso pues, confiere a la estructura pues, mayor flexibilidad a la hora de cómo se comporta en acústica. Y bueno, los techos Pladurneo tienen un amplio abanico de ensayos realizados en acústica, que si vemos aquí, pues con placa N, con placa Omnia, con placa Magna, con 2 placas Magna de 25 que llegamos hasta 75 decibelios, por poner solo algunos ejemplos. Y bueno, y una de las características principales de los techos Pladurneo es que podemos distanciar más los puntos de cuelgue. Esto quiere decir que tenemos menos número de cuelgues. Y esto es así porque al final el techo, la estructura está muy optimizada para que colaboren todos sus elementos. Si vemos, por ejemplo, una comparativa con un sistema sencillo de T45, con un sistema simple, pues menos 70% en cuanto a número de cuelgues o frente a un sistema doble de PH45 perfil Sierra más T45, pues hasta un 50% más o menos. Exacto. ¿Y esto por qué es así? Porque nos permite que podamos distanciar más los puntos de cuelgue incluso en el arranque, porque por las características que tiene el sistema, la morfología de los perfiles y cómo está pensado. Las alas no se interrumpen, con lo cual eso ganamos inercia, ya que la perforación va en el alma del perfil, incluso no se interrumpe el ala en la conexión, como vemos, pues tampoco se interrumpe. También el canal perimetral, el perfil perimetral, tiene ala, como hemos visto, de 47 milímetros, que eso es más robusto, le confiere más resistencia y un mejor apoyo en el perímetro. Y luego también veremos esto en la parte de instalación práctica, pero bueno, los primarios se pliegan sobre sí mismos, como veis aquí en la imagen, lo que también le confiere pues, ese refuerzo extra para poder también distanciar el punto de cuelgue incluso en el arranque. También las placas, que también lo veremos en la parte práctica, van atornilladas tanto en sus dos direcciones, con lo que hace también que colaboren más en el comportamiento mecánico del sistema. Y también, bueno, pues la transmisión de las cargas de secundarios a primarios se hace a través del alma y pues todas estas características hacen que los sistemas NEO pues puedan distanciar más los puntos de cuelgue, que haya menor número de cuelgues. En este tipo de sistemas podemos ampliar la capacidad de carga del sistema, podemos obtener mejores capacidades de carga, por ejemplo, para colgar una lámpara o colgar algún sistema. Bueno, os presento, sí. Está Carlos aquí. Sí. ¿Qué tal? Perdonar. Buenas tardes a todos. Aprovecho para presentarme. Soy Carlos García del Departamento de Formación de Pladur. Sí, es decir, los techos están calculados para una sobrecarga de viento de 10 Newton por metro cuadrado, 10 kilos por metro cuadrado, 5 kilos de aislamiento por metro cuadrado y 2 kilos de peso adicional o de uso por metro cuadrado. Eso es, vale. Sería la carga, digamos, de uso de esos techos, que está contemplado con esa carga y está ensayado hasta 3 veces la carga ensayada, sí, esa carga final. Vale, perdonad, que no hay ningún problema si le damos las dudas al revés para resolverlas. Y bueno, por todo esto que hemos comentado, pues que es un sistema muy optimizado que hace que las prestaciones pues que tenga excelentes resultados en resistencia mecánica, resistencia al fuego y aislamiento acústico, todo ello a la vez. Nos preguntan, ¿se suman las cargas de los SUCA? No sé. De los usos, imagino que entiendes si suman esas cargas que hemos hablado, sí, es decir, hay el peso, o sea, la carga con la que está ensayado, o la carga que asume ese techo son el peso propio del techo, las placas, la estructura, etcétera.
las 10 cargas, los 10 kilos, perdona, de carga de viento, los 5 kilos de aislamiento, más la sobrecarga de uso. Todo eso se sumaría, es decir, todo eso es lo que aguantaría, digamos, el techo como base. Entiendo que esto lo tenéis también en la documentación que vais a poner en el mercado y está totalmente reflejado. Todo esto está ensayado, está seguido y verificado por Tecnalia en este caso, que es el organismo que nos certifica con un Technical Conformity, que es un documento de idoneidad para todos esos sistemas que no están recogidos directamente en el código técnico. Perfecto. Y bueno, y continuando un poco con la parte de sistemas, pues también los techos Pladugneo están pensados para utilizar con placa Ultra LT, con sistemas más ligeros, que podemos incluir pues soluciones de 6,5 kilos por metro cuadrado, también tamaños de placa ergonómicos y bueno, soluciones también para resistencia al fuego eficientes con menor número de placas. Y bueno, y justo como ha adelantado mi compañero Carlos, pues los sistemas Pladugneo están avalados por un Technical Conformity, que es un documento que avala el cumplimiento del código técnico de la edificación y que al final pues avala ese plus de confianza, es al final una garantía por ser un sistema como los NEO tan innovador. Y también no nos podíamos olvidar de la concienciación con el medio ambiente y como hemos hablado de la estructura de los techos Pladugneo, están pensadas para reducir la cantidad de acero en el proceso de fabricación y al final pues se traduce en menor CO2 emitido por metro cuadrado de sistema, con lo cual también es importante. Y doy pie ya a mi compañero Carlos para comentar la parte de instalación antes de pasar a la parte práctica. Genial, gracias Raquel, gracias David y gracias a todo el grupo Bigma, la plataforma, por esta oportunidad de poder contaros esta pequeña introducción a los techos NEO. Hoy me gustaría comenzar, antes de explicaros el tema de la instalación, por una pequeña comparativa con los techos más utilizados en el mercado para poder recalcar o mostraros las ventajas que tiene este techo frente a los otros. Entonces, vamos a hacer un repasito por 3 techos muy habituales entre los sistemas de techo continuo de placa de yeso. Uno es el techo de estructura simple con perfil T45. Estos son perfiles, una estructura en la misma dirección, perfiles colgados a través de una varilla y una horquilla que encaja en el perfil secundario y que te crea una trama unidireccional, una estructura unidireccional con cuelgues, como vemos aquí, en todos los perfiles y en una distancia, en este caso, alrededor de 1 metro, dependiendo un poco del sistema. Pero para que veáis, este techo irían los perfiles modulados cada 40, 50, 60 en función del sistema y cada uno de los perfiles tendría cuelgues cada metro, bueno, o menos. Digo esto, o menos, ¿por qué? Porque en forjados, por ejemplo, de bovedillas de 70, las viguetas van a 70 centímetros entre ellas y por lo tanto, al no poder llegar a 2 viguetas, a 1,40, estamos colocando los cuelgues cada 70 centímetros. Estaríamos hablando de una cuadrícula de 40 por 700, por ejemplo. Eso es. O sea, entonces, cada 40 por 700 tendríamos que poner un cuelgue. Eso es, exactamente. Por otro lado, pasando a techos de estructura doble, vamos a comentar el del PH45 con T45. Esto ya es una estructura primaria formada por este perfil PH45, perfil sierra, cocodrilo, lo llamáis de muchas maneras en el mercado, es el PH45 de Pledur, y sobre el que se colocan los secundarios en la otra dirección. En este sentido ya tenemos doble estructura, tenemos más perfilería, mucho más perfilería y tenemos también cuelgues cada 90, cada metro aproximadamente. Para que os hagáis una idea, en este caso pues sería una cuadrícula de 90 por 90, más o menos sería un buen estándar. ¿De acuerdo? En este caso sí nos podríamos ir normalmente hasta 1,20, ¿verdad? Sí, dependiendo del sistema podemos llegar en momentos hasta 1,10, 1,20 en algunos casos. Y estructura con T60, doble también, con un sistema suspendido con varilla y horquilla
a la estructura primaria y entre la primaria y la secundaria está la abrazadera, digamos, que nos une esas dos estructuras. En este sentido, tendríamos perfiles secundarios modulados desde 30, 40, 60 en función del sistema igualmente, y volvemos a cuelgues en la estructura primaria cada metro, metro y poco. Nunca llegaríamos a más de 1,10 m, 1,20 m en ningún caso, ¿de acuerdo? Y siempre el primer cuelgo a 1/3, es decir, a unos 30 o 40 centímetros del perímetro. Resumiendo. Entiendo, Carlos, por el planteamiento que he estado viendo hasta ahora, la ventaja del techo pladurneo, entre otras, es que separamos los cuelgues de tal manera que nos podemos garantizar el hacer cuelgue cada 2 viguetas, cosas que con el resto de sistemas, como tenemos que irnos a 1,20 m, no llegaríamos a esas 2 viguetas prácticamente nunca. Correcto, eso es. En particular con los sistemas de viguetas y bovedillas que van a 70, pasaríamos de 70 a, en este caso con uno de los sistemas que vamos a ensayar, depende un poco del sistema, lo veremos en la documentación técnica, pero podemos llegar hasta 1,65 m entre cuelgues y 1,20 m del primer cuelgue al perímetro. Sí, con lo cual nos estamos garantizando que prácticamente en cualquier techo estamos haciendo la mitad de cuelgues, realmente. La mitad. A no ser que sea una losa, que sí que es verdad que, bueno, pues en una losa sí que podríamos irnos a lo mejor a 1,20 m en un techo tipo con perfil sierra, pero en el resto de los casos sí que reducimos prácticamente a la mitad de los Es cuelgues. correcto, la mitad, incluso muchas veces menos. Hablamos de un techo con T45, hablamos de un 70% menos de cuelgues, que es un montón de mano de obra que Sí, de ahorramos. tiempo, a finales de tiempo. En una sala pequeña, hablamos de un residencial con 3, 4 cuelgues, en muchas ocasiones queda solucionado el techo, y eso es una gran ventaja, aparte del tema de las instalaciones, que salvamos todas las instalaciones sin necesidad de hacer refuerzos adicionales de estructura ni nada por el estilo. Para resumir, entonces, y comparado con los otros techos, Pladurneo sería un techo más fácil de instalar, menos cuelgues, más rapidez por esa solución de clic-clac, de encaje entre los secundarios y los primarios, y por esa reducción en el número de puntos de cuelgue. Precio competitivo, ya no solo en cuanto a la estructura, que hablamos de un precio en cuanto a cantidad de materiales parecido a los de estructura doble del PH45 T45, sino que un ahorro adicional en cuanto a la mano de obra por esa reducción de cuelgues. Certificados de fuego, como ha comentado Raquel, tenemos desde I30 hasta I120. Tenemos también todos los ensayos acústicos, con lo cual cumplimos cerramos, digamos, con esta gama todas las soluciones acústicas, de fuego, acondicionamiento acústico incluso, y mecánicamente pues funciona extraordinariamente bien. Ahora mismo, a continuación, Pasamos a la instalación. vamos a pasar a la instalación. Perfecto. Pues mientras que Carlos y Fernando se preparan, vamos a hacer una cosa, y es que os voy a lanzar una pregunta. Os voy a dejar de compartir esta pantalla. Os voy a lanzar una preguntita para que nos indiquéis. Esta pregunta os ha tenido que llegar ya, ¿vale? Y lo que nos gustaría saber es qué sistema de los actuales preferís montar. Si soléis trabajar con un sistema de estructura simple con TC45 más horquilla, si soléis trabajar con una estructura doble de PH45, es decir, el perfil sierra más un T45, o si soléis trabajar con una estructura doble de un T60 más abrazaderas y horquillas. O, oye, nosotros montamos otro sistema que no es ninguno de estos tres y no tiene nada que ver. Pues también podéis decírnoslo, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si nos dais respuesta directamente, mientras que preparamos para que podáis acceder. Vale. A ver, llevamos ahora mismo 18 personas que nos habéis contestado, 19, 20, 21. Venga, animaros, que faltáis más de la mitad por contestarnos. Como veis, ya tenemos ahí preparados a nuestros compañeros, a Fernando y a Carlos. Y bueno, vamos a dar por finalizada, si queréis, la votación. Tenemos 25 respuestas.
y 24 respuestas y os comparto los resultados. Un 58% de vosotros nos habéis dicho que utilizáis la estructura simple con T45, un 21% el de perfil sierra, un 13% el de estructura doble y un 8% el de otros. Así que nada, bueno, está bien saberlo y esperamos que este techo os pueda ayudar a tener ventajas competitivas. Carlos, cuando queráis podéis poneros con la parte práctica. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Bueno, como comentábamos, vamos a arrancar con la parte práctica. Antes de nada, comentar, lo primero de todo, tener en cuenta la seguridad. Es lo más importante siempre a la hora de trabajar en obra. Entonces, siempre colocar los EPIs necesarios para el tipo de actividad que se está realizando, como casco, botas, guantes, etcétera, que ponen en seguridad lo más importante a la hora de trabajar, que es nuestra salud y nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, una vez preparados, vamos a hacer un repaso primero por todos los elementos que conforman el sistema Pladurneo, por todos los elementos nuevos, y los vamos a explicar desde el punto de vista de instalación en ese orden, en el orden de instalación. Entonces, vamos a comenzar por el canal perimetral, que está compuesto conformado a partir de un canal 48-47 de ala ancha, hablamos de alas de 47 milímetros, y que tiene unas perforaciones rectangulares y que encajan con la misma distancia de las perforaciones de los primarios. Esto es así para poder utilizar este perfil para hacer el empalme entre primarios. Hablamos de distancias de 600, 400 o 450, como ha comentado nuestra compañera Raquel antes. Después, el perfil primario, a partir de un montante 48-45, igual de XL, y que tiene esta perforación novedosa que incorpora como una horquilla y sobre la que se conectará, se clipará el perfil secundario. Una vez vistos estos dos, vamos a seguir con el secundario. El secundario es un T45 de longitud 1000 o 1200, en lo que los extremos tiene dos ranuras, una en cada extremo, como vemos, que nos está mostrando Fernando, una en cada lado, y en ese lado además tiene una embutición que permite la conexión, digamos, la continuidad de los perfiles sin necesidad de una pieza adicional. Nos va a mostrar Fernando ahora cómo encajarían, digamos, ese empalme longitudinal entre perfiles secundarios. Encajaría uno dentro de otro y no sería necesario ninguna pieza adicional ni nada por el estilo, ni ninguna tornillería para hacer ese empalme. Por último, vamos a pasar a ver las piezas de cuelgue. Tenemos 3 piezas de cuelgue para colgar los perfiles primarios. Vamos a comenzar por la pieza de cuelgue roscada, que incluye una rosca de métrica 6 para atornillar directamente o colocar, digamos, en la varilla directamente mediante roscado. Esta se nivelaría y se colocaría pues como una horquilla habitual. Habría que nivelarla a priori y ya está. Y roscaría directamente sobre la varilla. Las otras dos serían piezas que se colocan mediante tuerca y contratuerca, y en este caso sería la pieza regulable, se introduciría la varilla y se colocaría, como hemos dicho, tuerca y contratuerca para nivelarla. Estas piezas lo bueno que tiene es que se pueden nivelar a posteriori si hay algún descuadre o alguna corrección. Por último, esta en particular que tiene Fernando en la mano es la de pequeño plenum, tiene esta perforación en forma de coliso para permitir ese juego a la hora de colocarla cuando el plenum es muy pequeño, es decir, cuando tenemos una varilla muy corta necesitamos poder ser muy exactos en ese replanteo y eso te permite el juego necesario para llevarlo a cabo. Una vez repasados todos los elementos del techo, vamos a pasar a la instalación en la bancada. Bueno, perdón, no.
se me olvidaba. Vamos a hacer una demostración aquí de cómo realizar un empalme de primario. Para ello, vamos a coger un tramo de perfil perimetral con 2 perforaciones y colocamos el perfil primario, los 2 perfiles primarios, extremo contra extremo, haciendo coincidir las perforaciones de los primarios con el perimetral. Una vez que está encajado y que están coincidentes las 2 perforaciones, para permitir el encaje del secundario, se fijarían las almas de los perfiles mediante perfiles MM. Se colocarían 4 tornillos Pladur MM para fijar esas almas y garantizar el empalme. Una vez colocados los MMs, que en este caso serían 4, en las almas, habría que hacer un punzonado en las alas. Este punzonado serviría para reforzar aún más esa unión entre los perfiles y favorecer el atornillado de las placas. Bueno, aquí, como está haciendo Fernando, punzonaríamos en las alas superiores e inferiores. Aquí tenemos un ejemplo ya realizado que os vamos a enseñar de cómo quedaría con el punzonado y con los atornillados. Es importante tener en cuenta a la hora de hacer los punzonados que no debemos punzonar debajo justo de la perforación para que no interfiera a la hora de colocar el secundario ese punzonado en el hueco donde va a colocarse, va a apoyarse el perfil secundario. Y ahora sí, una vez explicado los componentes y realizado esta demostración de cómo hacer el empalme, vamos a pasar a la bancada a comentar un poquito el montaje, una demostración de montaje. Importante tener en cuenta siempre a la hora de los techos Pladurneo las cargas de los techos y las cargas que se van a transmitir al forjado. Para ello es importante siempre, como cualquier techo, este en particular, tener con las tablas que te vienen de cargas, tener en cuenta la carga necesaria, la carga máxima que tiene que aguantar cada anclaje y que los anclajes sean siempre recomendados para el tipo de forjado. Simplemente recordaros que podéis hacernos todas vuestras preguntas, tanto en la parte de preguntas y respuestas como en el chat, ¿vale? Si vemos que podemos irle dando respuesta en el mismo momento que la hagáis, se las iré yo haciendo bien a Carlos, bien a Raquel o bien a Fernando, y si no, pues al final del todo veremos todas las dudas que tengáis y las daremos respuesta, ¿vale? Simplemente recordarlo. Podéis continuar, Carlos. Gracias, David. Simplemente este techo, vamos a montar un techo con perfilería de 48, con los primarios modulados cada metro y los secundarios a 600, que es la distancia entre las perforaciones. Hemos preparado ya parte de la estructura aquí montada para que nos dé tiempo a enseñaros lo máximo posible y bueno, vamos a comenzar un poco por cómo se montaría. Como habéis visto en la instalación, colocaríamos primero ese perfil perimetral que se colocaría atornillándolo con el anclaje apropiado al tipo de soporte y siempre con la banda estanca recomendada, ¿de acuerdo? Se colocaría siempre con el azulete, con el tiralíneas hemos marcado la línea del ala inferior de la estructura, que es donde se atornillaría directamente la placa. Una vez colocado todo el perfil perimetral... Carlos, una duda. Antes en la presentación he visto que el primer cuelgue lo tenéis que separar, la varilla tiene una distancia con respecto a un retranqueo, ¿no? No va directamente alineada. Es correcto. Lo vamos a explicar a la hora de replantear los primarios. Aquí podemos ver en la línea de los cuelgues, tenemos marcadas 2 líneas, una en azul y otra discontinua. Esto es así porque la pieza
La pieza de cuelgue tiene una distancia entre la varilla y el eje del perfil primario de 27 milímetros. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de replantear. Tenemos esas dos líneas porque la primera línea de cuelgues debemos marcarla a 27 a 27 milímetros, a 3 centímetros aproximadamente del eje del perfil. Una vez realizada esa línea, ese replanteo, simplemente el resto de líneas irían a 1 metro. Es decir, como se puede ver, todas las líneas marcadas en azul, una vez marcada la primera línea, el resto de líneas simplemente marcar respecto a esa referencia a 1 metro. Bueno, ¿1 metro siempre o puede variar? Gracias, David. Tienes razón. En este caso es 1 metro porque los perfiles primarios van modulados a cada 1000, cada metro. Con perfiles con secundario de 1200, para placas de 2400, efectivamente, iríamos a 1200. Vale, pues una vez colocados, marcadas las líneas de los perfiles primarios, habría que colocar los anclajes apropiados, replantear los cuelgues y colocar los anclajes apropiados. Los cuelgues en este caso van en este sistema a una distancia de hasta 1,60 m, hasta 1600, 1650, perdón, y el primer cuelgue respecto al perímetro iría hasta 3/4 de esta distancia. Quiere decirse que podría ir a una distancia de hasta 1,20 m. ¿De acuerdo? Una vez colocados los anclajes y descolgada la varilla, colocaríamos la pieza de cuelga como va a hacer Fernando. Simplemente se introduce en este caso una contratuerca, después la pieza de cuelgue y la tuerca que va a soportar la pieza de cuelgue. En este caso, al ser una pieza regulable, se puede dejar nivelada más o menos en su posición, sin que sea la posición definitiva, y a partir de ahí nivelarla a posteriori definitivamente. Carlos, antes he visto que tenéis también una pieza que va con la varilla roscada o que va con métrica 6 directamente. ¿No sería más rápido, más fácil de utilizar directamente esa pieza? Son dos opciones para dos tipos de instaladores, para dos gustos diferentes. Hay gente que prefiere, como comentas, esa colocación directa como una horquilla a través del roscado directo y nivelar esas piezas de cuelgue. Sabemos que también hay gente que prefiere el poder tener ese juego de nivelar a posteriori. Entonces tenemos piezas para diferentes usos y para diferentes gustos o tipos de instalador. Una vez colocadas las piezas de cuelgue, colocaríamos ya el perfil primario. Para colocar el perfil primario hemos realizado, como comentaba o introducía Raquel, hemos realizado un pliegue sobre el alma del perfil y hemos atornillado un perfil MM. Primero cortamos las alas, giramos y colocamos este refuerzo de al menos 10 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace este refuerzo? Este refuerzo se hace para fortalecer o para reforzar ese encuentro del primario con el perímetro y permitir que este primer cuelgue se coloque a 3/4 de la distancia entre cuelgues, en este caso a 1,20 m. Una vez realizado ese arranque, colocaríamos el perfil introduciendo el perfil el primario en el perfil perimetral y a continuación se colgaría el perfil primario de las piezas de cuelgue a través de la pestaña. La pestaña se colgaría ahí, como está viendo Fernando, en la pieza de cuelgue y se presentaría de esa manera. Esto permite presentar los primarios sin que estén directamente cogidos y verificar antes de su colocación la alineación de las perforaciones. Cuando hablo de alineación de las perforaciones quiero decir todos los primarios tienen que tener las perforaciones en la misma línea para garantizar que la estructura mantiene una escuadría, una ortogonalidad. Una vez verificado esa ortogonalidad, esa continuidad de las perforaciones,
Fijaríamos la pieza de cuelgue. Carlos, Sí. perdona. ¿A qué te refieres con mantener la Ni me sale la palabra. La ortogonalidad, la escuadría. Hablo de que los perfiles secundarios y los perfiles primarios deben estar siempre perpendiculares y los perfiles primarios deben de tener para ello todas las perforaciones alineadas entre sí, para que se mantenga, digamos, una trama, una cuadrícula recta y no con forma romboide entre ellas. No sé si me he explicado. O sea, debemos procurar que el paso que tenéis diseñado en el perfil primario queden alineados de un perfil primario a otro. Eso es. Eso se hace de manera sencilla, midiendo con un láser para orientar esas perforaciones en la misma línea. Y después veremos, David, cómo vamos a verificar, una vez colocados los secundarios, que eso se ha realizado correctamente antes de aplacar. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Gracias a ti. Como ya estamos preparados para colocar, una vez verificadas esas alineaciones, la pieza de cuelgue. La pieza de cuelgue se coloca a través de 4 tornillos, Pladur MM reforzado, son un poquito más gruesos que el Pladur MM y vienen incluidos con las piezas de cuelgue. Y como vemos, la pieza tiene 4 perforaciones que te marca los 4 tornillos que hay que colocar. Siempre hay que colocar las piezas de cuelgue con estos 4 tornillos. Insisto, vienen incluidos en la caja. No hay que comprar tornillos adicionales. Siempre colocar los 4. No tengo ni que decir que todo lo que sean algún tipo de inventos o anclajes diferentes a estos, como pueden ser patas o enanos o cualquier invento de este tipo, están totalmente prohibidos. No son nada recomendables porque ponen en peligro la estabilidad del sistema. ¿De acuerdo? Esto... Aquí, Carlos, me gustaría puntualizar que no es solamente que estén prohibidos en este sistema, es que están prohibidos siempre en cualquier uso de cualquier techo. Eso es. O sea, esto es algo que sí que, por favor, me gustaría puntualizar porque al final los techos, bueno, pues estamos jugando con que se pueden caer encima de alguien. Exactamente. Hablamos de un sistema que, en caso de colapsar, puede acabar con la vida de las personas, con lo cual es importante que tengamos y que estemos concienciados en un montaje correcto de estos sistemas, ¿de acuerdo? Bien, una vez colocadas las piezas de cuelgue, como hemos visto, procederíamos a colocar la primera línea de perfiles secundarios. Para colocar los perfiles secundarios, se introduce, primero se corta para el primer perfil de arranque a la distancia apropiada, midiendo desde el alma del perfil hasta el perímetro y cortando a la distancia correcta para dejar un poquito de holgura de 1 centímetro, y colocamos, introduciendo la boca por la perforación hasta alinear el alma con esa ranura, y a partir de ahí, una vez que lo tenemos alineada, le damos para un lado y al otro. Clic-clac. Esto lo conocemos como clic-clac del sistema Neo. El siguiente perfil, como habéis visto de sencillo, se colocaría lo mismo. Introducimos la boca en el alma del perfil y después colocamos la embutición en el perfil anterior. Vamos a colocar, primero vemos cómo se introduce ese perfil en el alma del anterior, y a continuación veríamos en el perfil anterior cómo se coloca, cómo se introduce la embutición. Después, una vez realizado, se procedería a ese giro, a ese doble giro, clic-clac, y se colocaría. Carlos, ¿podríais volver a mostrarnos cómo se unen un perfil con el otro? Claro. Que no lo hemos podido ver bien. Vamos a empezamos, ahí nos está mostrando Fernando la embutición que se colocará en esa parte, en el perfil anterior. Para ello, se coloca primero, se introduce la otra punta en el perfil para permitir ese
ese posicionamiento y se coloca introduciendo la embutición y haciendo coincidir esa ranura con la otra pestaña del perfil. Eso es. En el otro extremo procederíamos de nuevo al clic-clac. Como veis es sencillísimo y bueno, muy rápido. Procederíamos a colocar la línea, esta primera línea de secundarios y esto nos permite crear ya, tener colocados ya todos los primarios separados a la distancia correcta, puesto que esas perforaciones, puesto que los secundarios nos han colocado ya, nos han separado ya esos primarios a la buena distancia y verificamos ahora, como comentábamos David, la ortogonalidad, la perpendicularidad de la estructura, ¿de acuerdo? Eso es. Una vez colocado toda la línea, colocamos una cruceta, un nivel láser para facilitar esta tarea, haciendo coincidir, como vemos, los perfiles, esa cruceta con los ejes de los perfiles secundario y primario. Este ejercicio, esta verificación, nos garantizará después que la estructura está correctamente alineada. Perpendicular, perdón. En ese sentido, una vez verificado esa escuadría, colocaríamos, bueno, podríamos fijar de manera provisional los primarios para no perder, digamos, esa escuadría y facilitar después la colocación de los secundarios. Después colocaríamos el resto de perfiles secundarios, teniendo en cuenta que en este caso los perfiles secundarios deben atornillarse al perímetro con un tornillo Pladur MM. Colocamos todos los secundarios de la misma manera que el resto, clic-clac. Habéis visto que es sencillo, que es rápido y que no tiene ninguna dificultad. Vale, una vez colocada la estructura secundaria, como hemos dicho, los perfiles secundarios irían anclados al perímetro con un MM. Siempre dejando una holgura contra el perfil perimetral de menos un centímetro y fijaríamos, como está diciendo Fernando, esos perfiles secundarios con un MM, eso es. Vale, una vez colocada Carlos, toda la estructura, dime. Perdona, que te corto. En este caso, sí que tenemos que fijar los perfiles secundarios al perfil perimetral, al contrario que en cualquier techo. Es correcto. En este caso, el techo pladurneo permite esa colocación de los MM en el perímetro de los secundarios, con los secundarios, perdona, para evitar que a la hora de aplacar se nos suba el perfil. Esto es posible porque se ha ensayado de esa manera y la unión, digamos, entre los perfiles secundarios te garantiza ese movimiento que no te lo garantiza en otro tipo de sistemas. Es por eso que se puede atornillar y se debe atornillar al perímetro, ¿de acuerdo? Perdón. Un inciso. Se atornillan los secundarios, nunca los primarios.
Gracias, Fernando. Tienes razón. Siempre, siempre, siempre los secundarios, nunca los primarios. Los primarios deben de tener ese juego para permitir el movimiento, dilataciones, movimientos del edificio, lo que sea. Los sistemas de placa y eso permiten eso y es una garantía para evitar fisuras y es por eso que Fernando nos lo recuerda con gran acierto. Una vez colocada toda la estructura secundaria, colocaríamos las placas, aplacaríamos. En este caso ya hemos dejado una placa colocada y vamos a explicar cómo se atornillan las placas en los sistemas Neo. Como veis, y como ha comentado Raquel, en este caso el atornillado se realiza en el perímetro, en todo el perímetro, en las dos direcciones y en los ejes de la placa, en los ejes centrales. Esto garantiza un anclaje de la placa mucho más uniforme que el resto de techos en los que se atornilla, digamos, solo a la estructura secundaria, y esto se puede conseguir gracias a que las dos estructuras van al mismo nivel. Para atornillar, vamos a explicar cómo se realiza. Es muy sencillo, se coloca un tornillo en el centro del vano entre primarios, hablo del atornillado en los perfiles secundarios, un perfil en el centro, y una vez colocado ese, otro tornillo entre el medio, entre ese perfil y el tornillo que se ha colocado. Eso es. En el otro sentido, en las testas o en el lado perpendicular, se colocaría un tornillo entre los dos perfiles secundarios y otros dos tornillos, uno a cada lado, a unos 5 centímetros del eje del secundario. De esta manera se garantiza una correcta colocación de la placa y, importante, como en cualquier otro sistema de pladur, nunca se atornilla en el encuentro entre perfiles primarios y secundarios. No se puede atornillar placa junto con perfiles primarios y secundarios porque nos cargamos, porque digamos que quitamos esa flexibilidad que tiene y porque el tornillo probablemente quede mal fijado tras roscado, ¿de acuerdo? Carlos, nos comenta un asistente que ha visto que el perfil secundario queda un poco más alto que el primario. Correcto. Esto es así porque queda ligeramente apoyado, lo podemos ver por aquí, queda ligeramente apoyado en el alma del perfil primario. Esto, lejos de ser un problema, es un acierto en el diseño del techo pladurneo porque de alguna manera te contraflecha esos perfiles secundarios respecto de los primarios. Consiguiendo de este modo que la planeidad de la placa, una vez colocada en los perfiles, sea mejor, sea una planeidad total, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta más, David, por ahí? Sí, tenemos un par de preguntas. Una de ellas es, ¿estos perfiles que se unen podrían ser más largos para no unir tanto? ¿O sí tienen que venir ya cortados a 1 metro? Los perfiles vienen cortados a 1 metro o a 1,20 m y tienen que ser así porque es la manera, digamos, como está concebido ese techo. ¿Por qué? Porque digamos que tienen que coincidir, tienen que ser múltiplos de las longitudes de las placas. Hablábamos de secundarios de 1000 para placas de 2000 y 3000 milímetros, de 2 y 3 metros, y secundarios de 1200 para placas de 2400. Es la modulación que se le da y la separación máxima que tienen que tener estos perfiles primarios. Esto parece a priori, puede parecer engorroso, pero estos mazos del perfil secundario son muy ligeros, los perfiles también, y desde un mismo punto también se pueden colocar varios perfiles al mismo tiempo. Es decir, veréis una vez que lo probéis que la instalación es muy rápida y no es un problema el que haya muchos perfiles cortos, puesto que se ensamblan de manera rápida. Pongo, por ejemplo, un techo registrable. Un techo registrable sería un montaje parecido en ese sentido y los perfiles también tienen esa dimensión y es un techo que se monta muy rápido.
estamos introduciendo por aquí el elevador de placas porque vamos a mostraros cómo se coloca una placa, la segunda placa, vamos. Las placas entre sí irían contrapeadas, ¿de acuerdo? Respecto a la primera y en este caso iría a media placa, iría, digamos, el contrapeo de la placa sería de 1 metro porque estamos usando placas de 2 metros. Otra novedad, otra particularidad que vamos a contar en este caso para la colocación de las placas es la utilización de un útil de montaje que lo que nos permite, lo que nos ayuda es a guiar esta placa a su posición correcta. ¿Por qué utilizamos esto? Porque es importante en este tipo de sistemas el que las placas queden bien centradas entre las estructuras primarias y secundarias. Es por eso que nos ayudamos de este útil para facilitar esta tarea, ¿de acuerdo? Estos útiles se colocan en las crucetas o en los laterales de los perfiles y permiten guiar la placa hacia su posición correcta. Estos útiles hay que adquirirlos cuando se compra el sistema, cuando se compran los perfiles. ¿Vienen ya con los perfiles cuando...? Estos útiles son una novedad, estamos trabajando en ella y bueno, no sabemos todavía exactamente cuál será el formato o cómo se llegarán, digamos, a la obra. Pero bueno, los mostramos porque nos parece un acierto este tipo de útil para garantizar o para facilitar la colocación de la placa, ¿de acuerdo? Entonces, una vez colocada, una vez, digamos, centrada la placa en su correcta posición, ya podríamos incluso retirar, si queremos, el útil, y procederíamos al atornillado de la placa de la misma manera que hemos comentado anteriormente. Colocamos un tornillo en el centro, aproximadamente, entre los dos perfiles primarios y otros 2 tornillos, uno a cada lado, entre ese tornillo y el perfil primario. Es importante no acercarse, no atornillar muy cerca de ese perfil secundario pegado porque en este caso perderíamos esa contraflecha o esa preflecha que comentábamos antes y que bien apuntabais, ¿de acuerdo? Una vez colocados esos tornillos, en el otro sentido haríamos de manera similar. Colocamos un tornillo en el centro entre los perfiles secundarios y otros 2 tornillos a 50 milímetros, perdón, a 5 centímetros de ese secundario cerquita y siempre evitando el atornillado de ambos perfiles, de perfiles primarios y secundarios. Una vez colocados esos, procederíamos de la misma manera al resto de tornillos y colocaríamos en ese sentido la placa en todo el perímetro y en sus ejes. Vale, para terminar, simplemente colocaríamos todas las placas, terminaríamos por el perímetro y realizaríamos, como siempre, como en todos los sistemas, tratamiento de juntas mediante el uso combinado de cintas y pastas Pladur hasta llegar al nivel de acabado deseado, ¿de acuerdo? Esto sería igual que en cualquier otro sistema y bueno, no vamos a hacerlo en esta demostración porque no nos parecía que fuera una particularidad. Pretendemos ahondar en las particularidades propias del sistema Neo. No sé si tenemos algo. Sí, Carlos, tenemos una pregunta que nos han hecho antes, ¿vale? No sé si la he entendido yo bien, pero nos dice la bajada en aislamiento acústico es porque tienen menos anclajes, ¿verdad? Yo entiendo que es, o sea, se está contradiciendo un poco la pregunta. Entiendo que lo que nos está diciendo es que el conseguir un mayor aislamiento acústico es gracias a los menos anclajes
que tenemos. Sí, correcto. Yo también lo entiendo así. Entiendo que la pregunta viene porque ha entendido cómo es el funcionamiento un poco del techo y de la transmisión acústica. Es correcto. Al tener menos puntos de cuelgue, tienes menos puntos de transmisión de ese ruido aéreo entre una estancia y otra. Por lo tanto, como bien apunta esa persona que ha hecho la pregunta, aumentamos de ese modo y esa es la razón por la que, teniendo mucha estructura, ganamos en aislamiento acústico. Luego nos dicen cómo se colocaría un registro o tapa clic-clac. Un registro o una trampilla, quiero entender. Yo entiendo que sí, quiero entender lo La mismo. tapa clic-clac no forma parte todavía del sistema, pero es un buen naming, ya nos lo apuntamos para si tenemos algún registro específico al techo. Se coloca de manera similar que cualquier otra trampilla. Hay que realizar como cualquier otro techo. Se realiza el corte, se coloca el premarco y luego no hay ninguna diferencia. Lo único, en el caso de que hubiera algún tipo de interferencia, por ejemplo, con un perfil secundario, se colocaría, digamos, refuerzos a los lados para, si tienes que evitar o interfiere esa trampilla con ese perfil secundario, tener refuerzos a los lados mediante un canal Pladur que te refuerza a ambos lados de ese registro. Lo mismo que en cualquier techo, siempre intentando evitar que pille perfil. Si pilla perfil, hay que reforzar alrededor. Vale, tenemos otra más. Cuando se pincha la placa en el secundario, queda un hueco con el primario, ya que este es más bajo. ¿Esto se notará al final cuando se pinte? No se nota, es lo que decía. Aparentemente sí que queda ese hueco que hemos apreciado. Aquí se puede ver que se queda, a ver si, coloca si quieres, Fernando, atornillamos este perfil secundario y lo vemos. ¿Cuál es el espesor mínimo de placa que tenemos que utilizar, Carlos, para que no se note? Placa de 13 es el mínimo, el mínimo sistema de espesor de placa es placa 13N o placa Ultra LT, pero siempre de 12,5 milímetros, placa de 13. O sea, la misma placa que en cualquier otro techo, realmente. Eso es. Podríamos poner la placa como en cualquier otro techo. También, dependiendo del sistema y del requerimiento de fuego o del requerimiento acústico necesario, pues en la tabla de sistemas elegiremos la placa o las placas que procedan para garantizar esa resistencia al fuego o esa acústica, ¿de acuerdo? Eso que comentábamos y que por eso estábamos remarcando, esto de aquí, lo que se ve es simple y llanamente esa diferencia de altura entre el secundario y el primario, que está sobrelevado. Esto realmente no es un problema, sino que esta placa ahora mismo está perfectamente plana y enrasada. El tratamiento de juntas, por lo tanto, no queda nada diferente y no interfiere. Es realmente un efecto óptico por esa. De hecho, Carlos, tenemos dos comentarios, ¿vale?, que hacen alusión a esto que estás comentando y nos dicen, uno de ellos dice, ¿qué tan recto quedará el techo cuando se pongan las cintas? Y el otro nos comenta pues, que le da la sensación de que sí que se van a notar esa... Es un efecto óptico, pero vamos a tirar A lo mejor podríais tirar una regla larga para que apreciáramos realmente cuánto es sí, lo que queda. Podemos tirar un regle. O si quieres lo colocamos en la otra que tenemos ya colocada. Bueno, pero sería interesante también que se viera con la junta, una regla larga de 2 metros, no sé si tenéis, y que se pudiera ver todo. Sí, atorníllala. Vamos a terminar entonces de atornillarla. Y mientras tanto, si tenemos alguna otra pregunta, la damos... No, mientras tanto lo que vamos a hacer es lanzar la otra votación que tenemos, ¿vale? Que bueno, en este caso es simplemente preguntaros si creéis que este sistema os puede ayudar y nada, os damos tres opciones, si es que sí, si es que tal vez, o si es que no lo veis y no os gusta el sistema directamente, ¿vale? Bajo mi punto de vista o por mi experiencia, creo que es un sistema que sí que puede ayudaros en instalaciones, pero bueno, al final también vosotros sois los expertos y sois los que realmente necesitáis decirnos si os es de utilidad o no.
De momento ahora mismo tenemos 27 respuestas, la mayoría es que sí. Y luego tenemos 11 que tal vez, y bueno, hay una persona que nos dice que no. Nada, finalizamos la votación con un 59% de personas que nos dicen que sí, que creen que les puede ayudar este sistema, un 38% que creen que tal vez y un 3% que nos dicen que no. Nos ha entrado otra pregunta y nos dice, en un techo pequeño seguro que se nota menos, pero en un techo de grandes luces se notará bastante. Yo aquí creo que a lo mejor, no lo sé, o sea, a lo mejor me equivoco, Carlos, pero puedo tener un poco la misma sensación que este oyente y a lo mejor nos pasaría como con cualquier techo realmente que montáramos de placa de yeso, que en el momento que pongamos más de una placa, ese efecto que nos comenta el oyente seguramente quede bastante disimulado. Sí, efectivamente. Creo que no debería haber grandes diferencias en cuanto a la colocación o al acabado en un techo pequeño que en un techo grande. Sí que es verdad que en un techo grande, en el momento que ya colocas todas las placas en uniformidad, también depende del tipo de acabado que queramos. Para un acabado de techo, nosotros siempre recomendamos un nivel de acabado entre un Q3 y un Q4. Digamos que la junta tiene que ser ancha para, efectivamente, que disimular, digamos, sobre todo en las testas, esa pasta que se utiliza y ese tratamiento de juntas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos probado, lo que hemos ensayado es que al contrario de lo que pueda parecer, el techo queda muy, muy, muy plano. Podemos ver por aquí, podéis acercaros por aquí. Aquí en este punto veis que sería el punto entre las juntas para hacer el tratamiento de juntas. Y en el otro sentido, si quieres colocarlo, Fernando, por favor. ¿Veis? Cuidado, perdón. Veis que la plenitud es buena. Si enfocamos por aquí, se ve perfectamente desde aquí, que se vea, si quieres, todo el ángulo. Si abrimos el ángulo, se ve perfectamente cómo ese efecto óptico de la placa o de que queda como hacia afuera es simplemente un efecto óptico. El regle, digamos que está totalmente en horizontal. No sé si se ha visto bien, si tenéis alguna cosita más. Y respecto a la encuesta que comentabais, que hay gente que sí que le parece un techo que puede ser interesante, otros que son más reticentes. Yo os invito a todos a probarlo. Sabemos que todo lo que son sistemas nuevos, sistemas novedosos, que os cambien la forma de trabajar, son siempre complicados a priori o que crean un cierto rechazo. Yo recuerdo cuando salió el techo con el PH45 que también se creaba rechazo, y ahora pues es uno de los que yo más veo, por ejemplo, en obra instalado, ¿de acuerdo? Carlos, ¿se debe colocar tornillos entre el primario y el secundario? Nunca. Entre el primero y el secundario, el sistema de anclaje es el clic-clac. No necesitamos ningún tornillo, ninguna pieza adicional. No hay que gastar dinero ni tiempo en atornillar, y además el hecho de atornillar los entre sí, digamos que empeora el funcionamiento del sistema. De hecho, añado, permíteme añadirlo, que también se tiene que tener mucho cuidado en no atornillar la placa justo entre el primario y el secundario, en la unión del primario y secundario. Correcto, efectivamente. Que es algo que habéis comentado antes, pero a lo mejor ha quedado un poco por encima. Nunca se atornilla entre la unión de los perfiles la placa en ese punto. Tenemos otra más y es en techos inclinados, ¿este sistema de varillas sería válido? No, lamentablemente en este sistema no estaría recomendado para
para techos inclinados, sería para techos horizontales en este caso. No estaría recogido entre los usos previstos de este techo. Vale, pues si no tenéis más preguntas, voy a pasar a una última parte. A ver, hay una más. ¿Se podría ver la terminación con la pared vertical? Entiendo que el oyente nos pide justo lo que es la unión, digamos, en el encuentro entre el techo y el tratosado o la pared. Que lo mostréis directamente cómo queda. Tendríamos que cortar una placa y, o sea, va a llevar un poquito de tiempo. Bueno, o simplemente lo que es la zona, entiendo, de la perfilería. Lo mostramos aquí, por ejemplo, en este huequito. No hay mucha diferencia. Esto es como en cualquier otro techo. Nosotros la placa se cortaría la siguiente placa midiendo la distancia entre la testa de la placa y el tabique y se atornillaría y quedaría pues como en cualquier otro techo. En ese sentido no hay, o sea, no entiendo muy bien, perdóname la pregunta, porque no hay ninguna diferencia en cuanto a cualquier otro encuentro. Después en ese encuentro, digamos, sí que hay que colocar una cinta, un esquinero y la pasta correspondiente para tratar esa unión. Eduardo es la persona que nos ha hecho esta pregunta. Si con esto ha quedado resuelto, perfecto. Si no, pues nos dice que sí, que gracias, que con esto ha quedado resuelto. Vale, pues voy a compartiros otra vez la presentación porque tiene Raquel que comentaros un par de cosas más. Nada, y ya estamos terminando, así que compartimos presentación, apagamos la cámara. Segundito, por favor. A ver, vale, apagamos la cámara, iniciamos aquí el vídeo y os compartimos otra vez la presentación que teníamos aquí. Vale. Pues nada, Raquel, todo tuyo. Perfecto, fenomenal. No queda, no tardamos mucho. ¿Sí? Vale, Esto lo podemos pasar. Sí, lo hemos visto en la parte práctica. Y nada, comentar un par de cosas. Respecto al lanzamiento, bueno, lo primero de todo sí que veíamos que, o sea, el producto va a estar disponible a partir del 9 de enero, disponible para la compra. Pero veíamos fundamental y dar las gracias a BigMat, la plataforma, por darnos la oportunidad de contaros un poco el funcionamiento y cómo se instala este novedoso sistema de techo continuo como lo es Pladurneo. Así que agradecer mucho esta oportunidad y bueno, ya os contamos un par de cosas respecto al lanzamiento. Tenemos un folleto de instalación que es un documento breve de 8 páginas que lo hemos querido hacer muy ameno e ilustrativo, que también están ahí recogidos todos los sistemas de techo continuo Pladurneo y pues todas sus prestaciones para fuego, para acústica, de ligeros, etcétera, para que podáis echar un vistazo. ¿Cuándo crees que podremos tenerlos disponibles? Pues a partir de enero. A partir de enero lo tendremos disponibles en todos los BigMat. Podréis acercaros a vuestros almacenes para recogerlo, ¿vale? A partir de enero. Y al igual que el folleto de instalación, pues también contaremos pues, con un catálogo pues, más amplio con toda la información de sistema, información técnica y todos los datos pues, recogidos en un único documento. También disponible a partir de enero. Y luego también comentaros que online ya tenéis disponible, bueno, pues una página de Producto Neo, pues ya los documentos están subidos a la web y podéis echar un vistazo. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, pues también nos podéis preguntar sin ningún problema. Carlos, nos queda una última pregunta que nos dicen que no entienden por qué no se ha puesto la placa directamente a la pared. No sé si es que había algún motivo. Yo entiendo que a lo mejor es porque precisamente aquí no tenéis las paredes perfectamente en ángulo. Al final es una escuela, es un taller, que no es una obra que vaya a ser perfecto y bueno. Sí, o sea, podríamos haberlo colocado. Sí que es verdad que, bueno, en lo que nos hemos centrado es en colocar el techo y sí que hemos colocado una primera placa central para mostrar un poco cómo encaja esa cuadrícula y cómo es importante esa primera placa, en la colocación de esa primera placa, al igual que en un techo registrable, cuando colocamos placas un poco a tres bolillo para
garantizar esa escuadría, esa perpendicularidad entre primarios y secundarios, es recomendable o es deseable que esa primera placa pues se coloque con el cuidado necesario, intentando que quede centrada siempre, y por eso hemos hecho en este caso ese ejemplo centrando la placa, porque queremos hacer hincapié en ese aspecto. Vale, sí, o sea, aquí lo que habéis buscado ha sido sobre todo eso, buscar que sea totalmente perpendicular y totalmente alineada en todos los sentidos. Eso Y es. como, bueno, pues como os decía, estamos en una escuela que no es una obra y que no sabemos si están perfectamente alineadas las paredes, pues bueno, pues la escuadra, mejor dicho, bueno, pues el motivo ha sido este. Y Raquel, creo que tienes algo que contarnos, porque se te ha olvidado contarnos algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al final, bueno, la encuesta que os envíen al final de la presentación para todos aquellos que contestéis y hayáis estado muy atentos en la presentación, pues sortearemos un kit de montaje Neo para que podáis probarlo. Sí, para una habitación de unos 10 De metros 10 metros cuadrados, cuadrados, comentábamos eso es. antes. Sí, Y nada, esto, claro, por supuesto tendrá que ser el recogerlo a partir de enero, que es cuando es el lanzamiento oficial, eso es. ¿vale? Pero bueno, la persona que resulte agraciada en el sorteo, pues será la que podrá acceder a este kit para poder probar el techo. Por mi parte, nada más. Simplemente daros las gracias a Pladur. Siempre que hemos tenido que hacer algo con vosotros, la verdad es que nos habéis recibido con los brazos abiertos. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta a los oyentes. Si no, pues agradeceros también a vosotros todo este tiempo que hemos pasado durante todo este año. Creo que ha sido súper interesante. Simplemente recordaros que nos rellenéis la encuesta, que esta vez es hasta más importante que nunca, porque encima nos puede dar información para hacer formaciones el año que viene y para empezar con las formaciones del año que viene. Con lo cual, recordar que vais a recibir a la encuesta tanto al finalizar, al cerrar la sesión, como luego la recibiréis también por mail. Así que, por favor, rellenárnosla y además tendréis la suerte de entrar en el sorteo para poder montar un techo de 10 metros cuadrados. Muchísimas gracias a todos y como no hay preguntas, creo que podemos dar por finalizada la sesión. Así que nada, nos vemos el año que viene, disfrutar mucho de este mes de diciembre a todos y pasarlo muy bien, coger fuerzas, que en enero vendremos con muchas novedades. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.